yo decido sanar. No es que yo decido culpabilizar. Ah, no, es que mi mamá tiene la culpa y ella tiene que ver cómo sana esa herida. No, eso no es responsabilidad de mi mamá ni de papá. Es responsabilidad mía. Ya cuando nosotros decidimos casarnos, papá y mamá, no es que les dejamos de amar, pero sí quedan en un segundo plano, porque ahora mi primer plano y mi prioridad es mi esposo, es mi esposa. Yo sí les recomendaría a todas las personas que están por casarse, a quienes están recién formando una familia, que en primera instancia busquen esta sanación, este sanar estas heridas, porque inclusive en la etapa del matrimonio también se ven reflejadas estas heridas, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo que nos toque el corazón a todos, aunque a veces no sepamos cómo ponerle palabras. Criar tiene que ver con amor, con la historia que traemos, con las heridas que aún no sanamos y también con la oportunidad de romper ciclos y hacerlo distinto. Hoy nos acompaña nuevamente una gran invitada, una psicóloga con una mirada muy humana y profunda, a quien ya tuvimos el placer de tener en este espacio. Ella es Andrea Patiño. Bienvenida, Andrea, nuevamente. ¿Cómo estás? Pues yo feliz de compartir las veces que sean necesarias contigo y con todos, pues aquí que están presentes para hablar de un tema que es demasiadamente importante, creería yo. Así es. Gracias, Andrea, nuevamente. Quiero empezar, pues, con algo bien profundo. ¿Cómo influye la forma en la que fuimos criados en la manera en que hoy damos o buscamos este amor? La verdad, al 100%. Influye demasiado porque, por ejemplo, si tenemos un Edipo mal resuelto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nosotros busquemos una pareja y lamentablemente esa pareja va a tener no tanta prevalencia como nuestra mamá o como nuestro papá. Si de pronto venimos de una familia donde tuvimos un padre ausente, de igual manera, de forma inconsciente, vamos a buscar una pareja que nos abandone. ¿Sí? Entonces todo está completamente ligado como fue nuestra crianza, cómo vivimos, cómo nuestros padres con las herramientas que ellos tuvieron nos educaron. Y con esto no quiero decir que estuvo mal. No, porque esa fue la forma en la que ellos conocían, en la que ellos sabían. Y fue las herramientas, las pocas, muchas o nada de herramientas que tenían en esa época, ¿no? Pero ahora la misión de nosotros como adultos responsables que queremos criar niños sanos y emocionalmente sanos, sin heridas, pues es responsabilidad aquí netamente de nosotros como papás ir sanando estas heridas para no marcar lo que nosotros en algún momento nos han marcado, ¿no? Y muchas de las veces que decimos es que igual a mí me pasó esto, yo siempre escucho con papitos, ¿no? La típica frase, no, pero igual a mí me pegaban, me golpeaban, me insultaban, me hacían un horror de cosas, pero igual, yo ahora soy la persona que soy gracias a eso, ¿sí? Y creemos o pretendemos repetir ese estilo de crianza autoritario, dictador, en el hecho de que no somos demasiado permisivos, porque también hay papitos que fueron muy permisivos y nosotros también repetimos ese exceso de permisividad. O de pronto hay papis que son negligentes, que no les importaba nada, ¿no? Y también de forma inconsciente podemos replicar este tipo de cosas. Por eso yo creo que el día de hoy les invito a todos los que nos vean que sean muy conscientes de eso, por favor, y que aprendamos a sanar. Nunca es tarde, jamás, nunca va a ser tarde para poder sanar todas las heridas que tengamos. Y no vuelvo y repito, no con el afán de culpar a papá, de culpar a mamá. Ah, ves, mami, yo me tengo que ir ahora a terapia porque tengo que sanar todas estas heridas. No, yo creo que tenemos que amar desde el amor, desde la verdad, desde el corazón y desde el entendimiento, porque nuestros papás, como dije, nos educaron en función de las herramientas que ellos tuvieron. ¿Y esto va en función de qué? De cómo ellos también fueron criados en su época. Una Entonces, todo cadena. esto va Ujú. en cadena y hay que Exacto. aprender a romper paradigmas. Y Ujú. yo soy muy fanática de esto. O sea, todos en algún momento siempre va a haber esa persona de la familia que dice, a ver, wow, yo ya sé en qué estoy y quiero romper este paradigma, quiero romper este constructo que está aquí, que me está lastimando. Siempre es importante dar el primer paso. Lo primero es aprender a reconocer que algo no está bien, que quizás Así me es. incomoda, que quizás me molesta, pero lo más importante es reconocer y buscar ayuda. Esa es Así la es. parte más esencial.
Muy de acuerdo contigo, André. No se trata de culpar, ya que nuestros padres nos criaron con lo que tuvieron en ese momento. Ahora, muchas veces escuchamos que criamos desde nuestras heridas, ¿no? Y no desde este amor consciente. ¿Qué tan común es esto, André? ¿Cómo se ve en sí en la práctica? Lamentablemente es 100% normal y es 100% común, sí, porque criamos en base a las heridas que nosotros estamos teniendo o que tuvimos y de forma inconsciente nosotros como papás, ¿qué decimos? Yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra lo mismo que yo sufrí. Eso es en teoría. Pero en práctica, lamentablemente, no suele suceder eso. Porque vuelvo y repito, hagamos de cuenta que nuestro cerebro es como que si tuviera una caja fuerte donde nosotros ponemos ahí todas las cosas que nos lastimaron y que nos hirieron demasiado. Y las guardamos. Pero si no las sanamos, no significa que ya están resueltas, sino están ahí, están presentes, pero están en un estado donde yo no quiero verlas. Pero de pronto en nuestro día a día hay situaciones que se dan y hacen un clic y una resonancia con lo que yo viví de infancia, con el abuso que de pronto yo pude haber sido parte, de pronto yo vi que papá, mamá se agredían, se insultaban y mi modo de relacionarme con las personas es ese actualmente, porque yo aprendí que gritar es correcto, yo aprendí que insultar está bien, porque yo estoy expresando lo que estoy sintiendo, me enoja e insulto, pero eso no significa que sea correcto, simplemente es la forma en la que me enseñaron. Y yo, obviamente, como padre, madre responsable, al darme cuenta que eso me lastimó a mí, lo más loable y lo más lógico es buscar el apoyo para ir sanando estas heridas, porque ese patrón o ese constructo de crianza me está lacerando actualmente a mi familia, a mi entorno, a mi núcleo actual. Algo que me parece muy poderoso, André, es esta idea de que criar también puede ser una oportunidad para sanar. Ahora te pregunto, ¿es posible sanar mientras criamos a otros? Primero, para poder criar a alguien, nosotros tenemos que estar sanos, porque lamentablemente una persona herida va a hacer lo mismo con el otro, va a herir, no va a hablar va a actuar desde su dolor. Y vuelvo y repito, esto a veces, muchas de las veces es de forma inconsciente, no porque queramos hacer daño, porque yo creo que ninguno de nosotros como papás, yo soy mamá de dos adolescentes, tú también tienes tus guaguas y la gente que nos vea también tendrá sus hijos. Entonces, obviamente, yo considero que uno como papá, lo peor que uno tiene en su cabeza es lastimar al otro. Pero como dije desde un inicio, lamentablemente de forma inconsciente, si nosotros no tenemos estas heridas sanadas, sí vamos a lastimar al otro. Y no porque queramos, sino porque, vuelvo y repito, actuamos desde esa herida porque es lo que nosotros conocemos. Entonces, lo más importante es, yo sí les recomendaría a todas las personas que están por casarse, a quienes están recién formando una familia, que en primera instancia busquen esta sanación, este sanar estas heridas, porque inclusive en la etapa del matrimonio también se ven reflejadas estas heridas, ¿no? Como yo te decía hace un momento, si tenemos un complejo de Edipo mal resuelto, voy a tener mi esposa, claro, pero ella no va a estar en el primer plano. Primer plano va a ser mi mamá. ¿Puedes explicar brevemente esto del complejo de Edipo? En realidad, el complejo de Edipo es justamente este amor exagerado que tenemos hacia cualquiera de los dos papás, ¿no? Si eres hombre, por lo regular, este Edipo se genera más con mamá, este vínculo. Si eres mujer, a veces con papá, ¿ya? Entonces, al tener un Edipo mal resuelto, ¿qué va a hacer? Que tú obviamente formaste tu hogar, tienes tu familia, tienes tu esposa, tienes tu esposo, pero lamentablemente si es que es hombre, siempre va a estar pegado a lo que diga mamá y va a minimizar mucho a su esposa. Entonces, en un matrimonio, para que exista una armonía y una cordialidad, siempre debe haber un equilibrio. Recordemos que ya cuando nosotros decidimos casarnos, papá y mamá, no es que les dejamos de amar, pero sí quedan en un segundo plano, porque ahora mi primer plano y mi prioridad es mi esposo, es mi esposa. Y luego, después de un tiempo, vendrán los hijos y esa será mi otro plano, ¿no? Pero es importante que se sane este complejo de Edipo para que no se genere dificultad. Y de igual manera, de pronto también tenemos que una mamita que de pronto tuvo papá, sí, pero tuvo un papá proveedor, pero fue un papá ausente. Entonces, ese papá ausente, de forma inconsciente,
como yo como yo crecí en este entorno, en esta realidad, ¿qué va a hacer de mí? Que yo busque una pareja que al final del día me abandone, porque tuve un padre ausente y yo aprendí eso, que el hombre me tiene que abandonar. Entonces es importantísimo, yo creería que vuelvo y repito, como te dije, en primera instancia siempre es importante sanar. Es importante sanar todas esas heridas porque si nosotros sanamos, vamos a poder criar desde ese amor, desde esa sanación y no desde la herida como lo estamos haciendo. Lamentablemente, vuelvo y repito, actualmente ya es un poco más aceptable esta parte de la ayuda psicológica, de Ujú. buscar sanar esta parte mental, esta parte emocional, de manejar de mejor manera esta inteligencia emocional, este estrés, esta ansiedad, la frustración que me puede generar el día a día y la carga laboral, más la carga de la casa, más los hijos, más mi esposo, más el trabajo, más todo, es un boom, es una bomba que está ya todo el tiempo, ¿no? Y si el niño no te hizo caso, porque los problemas por lo regular en la crianza se dan ¿por qué? Porque no hicieron lo que yo quise, el Ujú. momento que yo quise y de la forma en que yo quise. Pero Ujú. también tenemos que aprender a soltar, porque tenemos que estar conscientes que las cosas no siempre van a salir como yo quiero, pues, como mamá o como papá queremos, sino también tenemos que aprender que los niños son diferentes, que hay diferentes tiempos para cada uno. Si es que tenemos dos hijos, si es que tenemos tres o más hijos, nos vamos a poder dar cuenta que ninguno de los dos es igual. Así Y es, ustedes dos pueden mundos. decir dos mundos completamente diferentes. Y nosotros decimos, wow, o sea, ¿por qué tanta diferencia? Si les crío de la misma manera, si les he educado de la misma manera, tienen las mismas reglas, pero son dos polos opuestos en muchos de los Ujú. casos, ¿no? Ujú. Entonces es importantísimo evitar estas comparaciones, sino más bien aprender sus estilos y sus ritmos de aprendizaje y hablar siempre con una crianza efectiva y afectiva, que es posible al 100% comprobado, garantizado, y es muy, muy, muy fácil ya cuando tú comienzas a practicarlo y hacerlo, sin necesidad de gritos, sin necesidad de peleas, de discusiones, y siempre y cuando se mantenga una comunicación armoniosa entre la pareja, entre mamá y papá, que es lo primero, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, Andrés, ¿se puede ser una figura fuerte y al mismo tiempo afectuosa? Porque a veces, bueno, nos enseñaron, padres, sociedad, que esto era como contradictorio. Podemos educar desde el amor, desde la conciencia, desde la validación de la emoción del menor. Si yo tengo un pequeño que me está haciendo un berrinche porque no quiere comer, listo. Yo me tengo que sentar delante del pequeño que me vea, tener contacto visual y decir, a ver, mi amor, entiendo que estás triste, enojado, frustrado. Primero, identificar la emoción que está sintiendo, validar lo que él está sintiendo y que él se sienta acogido, contenido y me diga, sí, mamá, me estoy sintiendo angustiado, me estoy sintiendo triste porque de verdad estoy lleno. De pronto el niño está lleno porque comió hace pocas horas antes y este momento no quiero comer. Entonces también como papitos es importante aprender a respetar también los límites de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros desde niños les enseñamos a que su palabra no es escuchada, aquí va la parte inconsciente que te decía hace un momento. De forma inconsciente le estoy indicando que no, tienes que comer porque yo te estoy diciendo que tienes que comer. Él en su inconsciente, ¿qué aprendió? Mi palabra, lo que yo pienso, lo que yo creo, no tiene que ser expresado. Solamente tengo que acatar lo que me pide el externo. Entonces, cuando vaya al grado, como cuando comparta con los amigos, cuando quieran jugar algo o hacer algo que él no está de acuerdo, lamentablemente en casa que me enseñaron a que tienes que obedecer. Y eso sí es muy, muy, muy importante Ujú. el permitirles que ellos también y respetar esos límites, ¿no? Respetar Ujú. ese límite. A ver, mamá, ahorita educadamente yo quiero hacer esto, ¿no? Si obviamente ya se va a generar un conflicto cuando existen golpes, empujones, mordiscones, eso ya no es permitido. Pero si dialogamos de un tú a tú, estamos correctamente bien. Ahora, la culpa aparece mucho en la crianza, uno se siente culpable todo el tiempo. ¿Cómo se puede lidiar más o menos con ella, André, cuando sentimos que no lo estamos haciendo bien o lo suficientemente bien? A ver, yo creo que aquí les invito a todos y cada uno de los papitos y mamitas que también es importante aprender a decir perdón.
¿sí? Y a veces aquí es lo que se decía antiguamente, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir disculpas a tu hijo? Te estás rebajando y vas a perder la autoridad. Y aquí no se trata de quién es el más autoritario, quién es el menos, quién es el que me tiene que hacer caso y quién es el que no, ¿no? Sino más bien se trata de tener un equilibrio, una equidad en este tipo de, en tu estilo de crianza y por eso sí es muy importante que aprendamos, si es que yo como papá me equivoqué porque le grité, me exalté. Y ese fue mi equivocación, es el haberle gritado, ¿sí? Entonces tenemos que ir siempre a la acción. ¿Qué fue lo que me está molestando? A ver, mi vida, ¿sabes qué? Discúlpame porque te grité, pero yo me siento enojado, me siento frustrado, me incomoda. ¿Qué es lo que yo como papá me estoy sintiendo ante tu conducta? Ante lo que tú no me ayudas a recoger tus juguetes cuando terminas de jugar. Yo te pido que por favor, está bien, vamos a jugar. Vas a usar todo lo que tú desees, pero cuando ya mamá te diga, por favor, ahora sí vamos a guardar, yo necesito que tú me entiendas y que me ayudes. Y en primera instancia, siempre cuando tenemos niños menores, tenemos que enseñar con el ejemplo. No decir, a ver, limpia, sino a ver, mi amor, vamos a guardar, vamos a ordenar, vamos a hacer los dos. Pongamos aquí en este espacio estas cosas. En este otro espacio vamos a colocar estas otras cosas. Y eso, al hacerlo de forma constante, va a generar un hábito en el niño, que ya no necesita gritar, que ya no necesite insultar, no necesite golpear, porque él ya fue aprendiendo de forma muy regulada, de forma muy correcta, que luego de jugar tenemos que guardar. Y yo fui haciendo eso en primera instancia con él. Y ya luego le puedo decir simplemente, a ver, mi amor, vamos a jugar, pero sí te voy a recordar, recuerda que después de jugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El mismo niño va a decir, mamá, tenemos que guardar los juguetes. Perfecto, muy bien. Luego de jugar, vamos a ordenar y vamos a guardar todo. Entonces, esto va a hacer que esta crianza sea un poco mucho más amorosa, más respetuosa, porque no estamos acudiendo a los gritos, no estamos acudiendo a los insultos, ni a las agresiones físicas o psicológicas que podamos Sí, generar sí, sí. Ujú. al hecho de que muchas de las veces les decimos a los niños, es que, ¿qué acaso eres tonto que no me entiendes? Ya te estoy repitiendo tantas veces y tú no me estás haciendo caso. Y no es que me haga caso, es que yo no lo estoy enseñando. Y eso también pasa mucho porque luego van a la escuela. El niño por sí no se va a poder defender de mamá y papá porque quizás nos tiene miedo, porque sabe qué es lo que va a ocasionar luego si es que él reacciona, pero en su entorno de pares sí vamos a generar una dificultad, obvio. Me voy cargado de toda esa ira, de todo ese enojo que me estoy teniendo en mi casa y me voy a la escuela. Y encontré un amiguito que me hizo algo, que me empujó y estallé. Y le pegué y le golpeé, le insulté, le quité los juguetes. Allá no quiero compartir, allá no quiero que me digan nada, allá tampoco quiero ordenar, allá comienzo a lanzar las cosas y vamos a ir viendo conductas de pronto fuera de lugar que nosotros en casa decimos, wow, o sea, ¿qué le está pasando a mi hijo? Algo le están haciendo en la escuela, que es la primera frase que sale a los papás. Sí. No, mi hijo está viviendo algo aquí le están haciendo en la escuela porque él en mi casa jamás es así. Ujú. Él siempre me escucha, él hace lo que yo digo. Sí, pero de pronto es por miedo, ¿sí? Entonces ahí renace la culpa, porque lamentablemente estamos haciendo una crianza no respetuosa, no afectuosa, sino más bien dictatorial, autoritaria, en donde yo soy muy impositivo o muy impositiva y donde no permito que el niño o la niña o el adolescente se exprese. Y en la Y a lo adolescencia, final tiene malas consecuencias, como lo mencionas, 100%, André. 100%. Y en la adolescencia es mucho más complicado porque ahí también viene su boom de la etapa en sí, pueden volverse más eh, introvertidos o pueden volverse más extrovertidos, más impulsivos, más agresivos y papás ya no saben cómo manejar esto, ¿no? Entonces es importante que tengamos y mantengamos siempre un diálogo. Y lo que yo siempre les digo a mis papis es, no necesitamos horas para compartir y para decir, no, yo sí paso con mi hijo. Hay papitas que me han dicho, André, pero yo sí paso con mi hijo. Es más, mi trabajo es en la casa. Sí, pasa con su hijo, entre comillas, pero ¿qué tiempo de calidad le estamos dando? Ujú. Los niños a veces no necesitan horas ni días, necesitan 20 minutos de un tiempo realmente de calidad y si papás pueden hacer estas citas de solamente mamá,
con el niño o con la niña y el papi, si tenemos dos hijos, el uno que se Ujú. vaya con mamá, el otro con papá y luego hacemos otro día del intercambio Exacto. y luego salimos todos juntos, es mejor porque vamos a ir creando estos vínculos, esa conexión que es necesaria para que ellos se sientan protegidos, se sientan escuchados, porque muchos de los problemas que estamos atravesando hoy en día es por esto. El bullying en las escuelas es el boom y el populis de todo momento a nivel mundial. Y es por esto, porque no se sienten ellos escuchados, porque están viviendo en una casa, en un hogar, donde están siendo muy agresivos y no nos damos cuenta de esto, ¿no? Sí. Ahora, André, con todo esto de la crianza respetuosa, que estoy muy de acuerdo, sale este tema controversial, ¿no? Que son padres permisivos, que son padres que están criando esta generación de cristal. ¿Qué opinas? ¿Tiene conexión? Más que conexión es cuando se maneja mal la crianza efectiva y respetuosa. A ver, una crianza efectiva y respetuosa no significa una crianza donde no hay límites, donde el chico puede hacer lo que quiera y yo tengo que aceptar lo que él hace. No, una crianza efectiva y respetuosa, ¿qué implica? En donde yo me siento con mi niño o con mi niña o con mi adolescente a explicarle cuáles son las normas de casa y conjuntamente en equipo ponemos las normas, ponemos las reglas y ponemos inclusive las consecuencias. Entonces yo creo que aquí sí se confunde mucho el permisivo con la crianza efectiva y respetuosa. Son dos cosas completamente diferentes, porque un papi permisivo al 100%, inclusive yo pudiera hablar hasta de un padre negligente, porque le estamos permitiendo que haga todo y no le estamos poniendo ninguna regla. Es decir, él si quiere me puede llegar a dormir y por miedo a que él me hable, me regañe, me pegue o se porte más altanero conmigo porque yo le hablé, mejor no le digo nada, ya dejemos pasar. Entonces, son dos polos completamente opuestos. Aquí sí hay reglas, aquí sí hay normas, pero esas normas son mancomunadas, son en conjunto, son comunicadas entre las partes. Mamá y papá se comunican, los dos están de acuerdo, porque también pasa lo otro, ¿no? Papá de pronto es el fuerte, o mamá es la fuerte y papá es el débil, es el que es más permisivo, o de pronto mamá está cumpliendo este rol. Entonces el niño es muy intuitivo, él sabe a quién acudir. Ah, no, tengo una fiesta, me voy a ir donde mi papi porque papi sí me da permiso, porque donde que le pido a mi mami va a decir de ley, de cajón que no. Y como mi papi ya le convence a mi mamá, ya, solo acá le pido permiso. Entonces es importante tener esta comunicación, como decía yo hace un momento, entre papás, que los papis estén de acuerdo en cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser las reglas, cómo vamos a manejar esta parte de permisos, quién da los permisos y aquí el quién da los permisos deben ser los dos. A ver, el niño me comunica o la niña que tiene o el adolescente que tiene tal o cual situación, listo, entre los dos como papás vamos a decidir si damos permiso, hasta qué hora, cuáles son las reglas para ese permiso, cuáles son las consecuencias si no se cumplieran. Y yo creo que esta comunicación nos va a brindar mucha armonía, mucha soltura y mucha más ligereza, inclusive para criar y para educar, porque uno ya no está con esa sobrecarga de que, wow, otra vez, y ya hoy día ya me peleé de nuevo con mi hijo y ya no me quiere hacer caso y tiene el cuarto desordenado. Entonces, lo que yo te decía hace un momento también es importante aprender a soltar. Hay cosas que están bajo nuestra injerencia y esas son propias mías. Pero también tenemos que aprender que también tenemos que delegar ciertas cosas. Y cuando los chicos van creciendo, también es importantísimo darles esa responsabilidad de sus cosas. Son tus juguetes, son tus cosas, que ya desde los más chiquitos ya pueden ir haciendo su orden, su organización, y no necesita que mamá, el niño jugó y la mamá pobre es la que tiene que estar recogiendo todos los juguetes y encima tiene que cocinar, tiene que ver al bebé que recién nació y un sinnúmero de cosas. Entonces ahí se da la dificultad. Y esto inclusive puede acarrearse a dificultades mayores, en donde ya existe una separación, un divorcio, porque no existe una corresponsabilidad paternal. Aquí mamá y papá son un conjunto, son un equipo. No solo es mamá, no solo es papá, somos los dos. Y dentro de este equipo están nuestros hijos, porque ellos también van a jugar con nosotros. No solamente la mami juega con los chicos y el papi se hace de la vista gorda o viceversa. Así es. No, aquí somos un equipo. De acuerdo, André. Un tema del cual no se habla
tanto, pero que es muy interesante, ¿no? ¿Qué puede hacer una madre o un padre cuando sus hijos, en este caso, ya son adultos y sienten arrepentimiento por errores del pasado? ¿Se pueden reparar esas heridas? Yo creo que reparar no sería la palabra correcta, sino más bien sanar. Como yo empecé la plática contigo, todos, absolutamente todos tenemos heridas de nuestra infancia. El que pretenda decir el día de hoy o cuando se le ocurra, no, mi infancia fue la mejor, yo no tengo heridas, mis papás fueron chéveres y toda la vaina. No, lamentablemente siempre hay algo que nos hirió, siempre hay algo que estuvo ahí. De pronto una enfermedad fuerte de mamá, ya es una herida, es algo que me quedó marcado de por vida y van a estar ahí presentes, ¿no? Y eso es importantísimo, indistintamente de la edad en la que tengamos, podemos tener 40, 50, 60 años. Si es que ustedes a los 50 años toman la decisión de sanar esa herida y de vivir desde el perdón, desde el amor, desde la paz, hágalo. Sane esa herida. Nunca es tarde. Nunca es tarde para sanar esa herida y para ver mi vida de diferente manera, porque de verdad, cuando aprendemos a sanar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón desde que fuimos niños, la vida se ve completamente diferente. Y uno a veces dice, wow, o sea, en serio, es como que si me dieran la varita mágica y ¡plac! Me pincharon ahí y me revestí de blanco y se ve otra aura, se ve otra cosa. Y es como que si fuera magia, sí, porque ya no estoy con ese odio, ya no estoy con ese rencor, ya no estoy con esa herida que está sangrante ahí, que simplemente yo le dejaba ahí que esté goteando la sangre, sino ya sané, ya curé. Y ahí puedo comenzar a vivir de manera completamente diferente. Y muchas de las veces yo he tenido abuelitos en donde dicen, sí, o sea, de verdad, yo a mis 50 años, donde ya soy abuela, entendí y quiero que me ayude. Porque mi mamá no tiene la culpa o no tuvo la culpa mi mamá o mi papá de haberme enseñado a ser agresivo, porque fue su forma en la que le enseñaron a defenderse del mundo. Ellos no tienen la culpa de que ellos me enseñaron a que de pronto yo no sé expresiva. En realidad es importantísimo tomar mucho en consideración el evitar el culpar a mamá, a papá por las cosas que nos están pasando, porque lamentablemente ahorita sí los hijos adultos suelen decir es que por culpa de mi papá o por culpa de mi mamá yo no puedo tener una buena relación con mi esposa o yo no puedo tener una buena relación con mis hijos, ¿no? Porque nunca me enseñaron a comunicarme de esa manera, o yo ya no sé qué hacer, pero es porque a mí me enseñaron a hacer así. Yo soy parco, yo no hablo, yo no expreso, pero esto no es culpa mía, esto es culpa de mis papás. Entonces yo creo que aquí sí es muy importante el no delegar esa culpa, el no decir esto es culpa de mamá, esto es culpa de papá, porque como yo decía hace un momento, ellos nos educaron en función de las herramientas que tenían. Entonces no podemos culpabilizar al otro, sino más bien es asumir la responsabilidad. Estas son mis heridas, estas me pertenecen a mí y por ende también me pertenece mi sanación. Yo decido sanar. No es que yo decido culpabilizar. Ah, no, es que mi mamá tiene la culpa y ella tiene que ver cómo sana esa herida. No, eso no es responsabilidad de mi mamá ni de mi papá. Es responsabilidad mía el sanar, el aprender a soltar ese rencor, ese dolor que yo estoy sintiendo y aprender a sanar desde mi persona para yo poder dar una crianza efectiva y afectiva a los que hoy por hoy son mis hijos o mis hijas. Hay muchas familias que actualmente, por ejemplo, como se rompió este vínculo de equipo, de familia, no, yo no puedo saludar con papá con un beso y mi papi ya tiene 60 años y yo tengo 40. Esa herida, por más que yo quiera tratarla de sanar, está ahí y me genera esta incomodidad y este rechazo al abrazo y prefiero besarle y abrazarle a mi perrito, pero no a papi o no a mamá. Entonces, es muy importante también generar estos vínculos. Y como yo dije hace un momento, es importante aprender a pedir disculpas. Desde mi concepción, desde que yo me doy cuenta que yo me equivoqué, ninguno de los seres humanos somos perfectos. Y más bien la perfección, yo desde mi punto de vista, creería que está en el aceptar y en el pedir disculpas. ¿Sabes qué? Mi vida, como usted le llame a su hijo, a su hija, ¿sabes qué? Discúlpame si yo en algún momento de tu etapa te hice daño. Ahora yo sé que quizás no puedo borrar lo que lo que hice antes, pero sí puedo
tener una relación mucho más amorosa, mucho más afectiva, a pesar de que yo ya sea mayor, de que yo ya sea abuela y tú ya seas papá. Yo puedo hacer que esa relación sea un poco más llevadera, que sea mejor. Y en los últimos años que nos quede para compartir, vamos a vivir realmente una relación un poco más afectiva, más efectiva, más amorosa. Y entre los dos vamos a ir sanando, porque yo también tengo que sanar lo que yo viví y tú tienes que sanar lo que yo te hice vivir, no porque yo quise. ¿Qué mensaje le darías al niño interior de alguien que hoy está criando? Ay, esa pregunta está muy buena. Yo creo que el mensaje sería sana, sana y a ese niño interior, vele en espejo, dile que le amas mucho, que tú ahora como adulto responsable estás aquí para cuidarle y que ahora lo vas a proteger más que nunca, porque vas a estar más fortalecido, más revitalizado para poder brindar todo el amor que quizás en algún momento te hizo falta. Gracias, André, por esta conversación tan honesta, tan necesaria. Siempre estamos a tiempo de criar con más amor y sanar en el camino. Gracias nuevamente, André. Gracias a ti, Carito. Un placer para mí. Cuando quieras, nos podemos volver a ver. Muchísimas gracias. Y espero que estas craqueladitas que estamos dando, pues sean de mucha ayuda para todos los que puedan ver, para todos los que necesiten sanar. Vuelvo y repito, todos en algún momento vamos a tener esa necesidad de sanar, de ir soltando, de, inclusive hasta para irnos libres e irnos en paz, porque si no vamos a tener todo este alboroto en nuestra cabeza que va a estarnos rodeando. Por mi parte, pues muy agradecida nuevamente contigo, Caro, a las órdenes siempre y muchísimas gracias. André, recuérdanos tus redes sociales. Facebook, en Instagram, en TikTok, como Andrea Patiño. Soy psicóloga y neuropsicóloga, como les mencionó en un inicio, Carito. Estoy en Ecuador, pero igual también damos citas virtuales para gente. Tengo muchos pacientes que son algunos de otros países, entonces a las órdenes me pueden escribir por las redes o me pueden escribir a mi celular. Con todo gusto, pues les atenderé. Aquí dejamos apuntado todo. Gracias, André, nuevamente. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Una linda tarde. Chao, Chao. chao. Gracias.